Se siente en el ambiente también esta época navideña, mis hermanos, y vamos a iniciar una serie de 3 predicaciones, solo son 3 predicaciones, mis hermanos, acerca de la Navidad, iniciando hoy, mis hermanos, y la serie se llama El Regalo de Navidad, mis hermanos, así le nombré a esta serie de 3 predicaciones para esta temporada navideña, mis hermanos. Entonces, este es el primer mensaje o la primera predicación acerca de esta serie, mis hermanos, del regalo de la Navidad. Y mis hermanos, antes de iniciar, les pido que inclinen sus rostros y vamos a orar. Señor nuestro, gracias porque eres bueno, para siempre es tu bondad, tu misericordia, tu fidelidad. Gracias por tu cuidado, gracias por tu amor, gracias por la misericordia que despliegas de manera tan generosa delante de nosotros día tras día. De verdad, Señor, se cumple tu palabra en nosotros, que renuevas tu misericordia. Tu misericordia es nueva cada mañana. Gracias, Señor, gracias de verdad. Y Señor, en esta mañana queremos examinar tu palabra. Háblanos, mi Dios eterno. Háblanos a cada uno de acuerdo con la necesidad de cada uno. Habla, mi Señor. Gracias porque tu palabra habla, mi Dios eterno, y habla claramente a lo que cada quien necesita. Señor, habla pues por medio de tu palabra hoy en esta mañana, mi Dios eterno. Por favor te lo pido. Y que el Espíritu Santo nos guíe a entender tu verdad, tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno. Para siempre es tu cuidado y tu perfecto amor. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Esta es la primera predicación de una serie que se llama El Regalo de Navidad, mis hermanos, y el título de esta predicación se llama Jesús vino a darnos esperanza. Déjenme preguntarles, mis hermanos, ¿cuántos de ustedes pidieron algo para Navidad cuando eran niños? ¿Pidieron un regalo y les trajeron otra cosa o no les trajeron algo? ¿Podría levantar la mano? Seguro, yo también, yo pedí alguna vez algo, mis hermanos, y no me lo trajeron. Déjenme decirles, mis hermanos, o les trajeron otra cosa, ¿no es así? Yo una ocasión, mis hermanos, ya ven las tradiciones de los niños, cómo son, y mis hermanos, dice, uno piensa que nada más puede uno pedir 3 regalos, ¿no es así? Es una carta y pide uno 3 regalos, mis hermanos. Bueno, yo le pregunté a mi papá, oye papá, ¿puedo pedir más de 3 regalos? ¿Tú crees que a Santa Claus o a los Reyes se le puede pedir más de 3 regalos? Seguro que sí, me dice. Bueno, entonces me senté en un respirador que tenía mi papá, que lo tenía allí, mis hermanos, y entonces me puse a pedir regalos y presentes para mí, mis hermanos. Todo lo que veía yo en la televisión lo pedía. Mis hermanos, hice una carta como de 4 hojas pidiendo quiero esto y quiero lo otro y quiero lo otro y quiero esto y quiero otro y quiero otro, mis hermanos. Y bueno, resulta que el día de Navidad me paré muy temprano, mis hermanos, a ver mis regalos y no había nada, mis hermanos, nada, pero nada. No, dije, bueno, quedé un poco decepcionado y luego, mis hermanos, estaba yo jugando por allí y me llamó mi papá y me dice, oye, ven, te dejaron una carta. Bueno, ya fui a ver y sí, efectivamente tenía una carta en el árbol, mis hermanos, y entonces me dice que había pedido muchas cosas y no alcanzaba porque a otros niños también necesitaban regalos. Bueno, eso no me consoló mucho, mis hermanos, ¿verdad? La verdad no me consolé mucho y me sentí muy defraudado. Años después entendí que la carta la había escrito a mi papá, ¿verdad? Y seguramente no tenía mucho dinero y por eso no me habían comprado nada, mis hermanos. Pero así pasa, uno se siente defraudado, se siente decepcionado. Y quizás no con un regalo, pero déjame decirte, sí, con muchas cosas que pasan en nuestras vidas. A veces nos sentimos así y la esperanza se pierde. No hay esperanza. Pero precisamente, mis hermanos, el título de la predicación se llama Jesús vino a darnos esperanza. Y déjenme decirles esto, mis hermanos, quiero que lo lean conmigo este pasaje
este pasaje de la Biblia, Romanos 15:13. ¿Lo podemos leer juntos, mis hermanos? Vamos a leerlo, dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. De verdad, mis hermanos, por favor subrayen la frase que está subrayada allí, mis hermanos. Fíjense bien, dice: abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La verdad, mis hermanos, es sorprendente este pasaje, realmente es sorprendente, mis hermanos. Lo que el Señor quiere es que tú y yo abundemos en esperanza, y esto por medio del Espíritu Santo. Y realmente Jesús ha venido a traer esperanza. Quizás en esta época al terminar el año, no te fue tan bien como tú esperabas. Es como el regalo que uno pide, mis hermanos, y le traen otra cosa o no le traen algo. Y quizás tú esperabas de este año muchas cosas. Quizás esperabas muchas cosas y no te fue tan bien como tú esperabas. Quizás no te fue bien en los estudios, quizás estás estudiando algo y no te fue bien en la escuela. Y déjame decirte, a veces las cosas son duras. A veces las cosas son duras y uno no le va bien en la escuela. También quizás a lo mejor no te fue bien en el trabajo. Tú esperabas buenas expectativas en tu trabajo, esperabas magníficas cosas, pero tuviste un tropiezo, tuviste complicaciones y las cosas no te salieron como tú querías. Te resultaron difíciles las cosas en tu trabajo. Quizás, tal vez en lo económico no te ha ido muy bien. Quizás tú tenías buenas expectativas al inicio de este año, tenías una buena esperanza, pero las cosas no resultaron como tú deseabas. Te resultó difícil este año en lo económico y quizás estás pagando algunas cosas o no has podido pagar las cuentas. Quizás no te fue tan bien en este año. Quizás tú tengas una silla vacía allí este año en tu mesa, tengas una silla vacía en tu mesa navideña, porque has enterrado a un ser querido este año y vas a extrañar su risa, y vas a extrañar su presencia, y vas a extrañar su amor. Quizás eso pase. Quizás algunos otros, mis hermanos, han tenido problemas familiares y lo que han tenido este año con su familia es desilusión tras desilusión. Se han sentido defraudados por su propia familia. Quizás esto te ha ocurrido a ti. Y quizás alguno, mis hermanos, en esta época en la que se va a reunir la familia, no quieres reunirte con tu familia o no quieres reunirte con tus familiares porque quizás tienes problemas que no has resuelto. No has resuelto algún problema, quizás ese problema lleva años, quizás no es de este año, quizás lleva más años y no has resuelto ese problema y quizás no quieres enfrentarte con ese familiar, que seguramente verás. Quizás es así, quizás pasan estas cosas en tu vida. La verdad, mis hermanos, muchas cosas pueden pasar en nosotros. Muchas cosas pueden pasar y lo que podemos encontrar, mis hermanos, es decepción, dolor, desilusión, frustración, pérdidas en nuestras vidas. Así pues, mis hermanos, en esta mañana yo quiero compartirles una historia de la Biblia, mis hermanos, que alguno dirá, bueno, sí, ciertamente es una historia de la Biblia, es una historia del Antiguo Testamento, pero ¿qué relación tiene que ver con la Navidad? Quizás tú te preguntes esto, pero déjame decirte, al final creo que tiene mucho que ver con la Navidad, mis hermanos. Si tienen allí su Biblia, yo les pediría que la abrieran, mis hermanos. Vamos a ver los textos en la pantalla, pero en el libro de Ruth. Es un libro pequeño, mis hermanos, solo tiene 4 capítulos. El libro de Ruth es un libro pequeño en la Biblia, solo tiene 4 capítulos. Y, mis hermanos, el libro de Ruth comienza en una época en que en el pueblo de Israel no había reyes, no era una monarquía, no era un pueblo todavía, mis hermanos, un reino, sino había jueces, personas que gobernaban a todo el pueblo. Y nos relata el libro de Ruth, si ustedes lo tienen, mis hermanos, que hubo una gran hambre en la tierra.
No sabemos, porque la Biblia no lo dice, si esa hambre, esa penuria que hubo en la tierra de Israel se debió al juicio de Dios o solo fue, mis hermanos, resultado de la naturaleza. No lo sabemos. Pero dice el pasaje que había un hombre que se llamaba Elimelec. Este hombre decidió mudar a su familia de la tierra prometida, de la tierra de Canaán. Durante ese tiempo de hambruna, decidió mudarse él y su familia a la tierra de Moab, una tierra extranjera. ¿Saben, mis hermanos? El nombre de Elimelec significa mi Dios es rey. Eso es lo que significa Elimelec. Pero déjame decirte, yo creo que cada uno de nosotros debe estar a la altura de su propio nombre. Por ejemplo, mis hermanos, mi nombre Andrés significa varonil. Si ustedes me vieran de otra manera, yo no estaría haciendo honor a mi nombre. Y cada uno, mis hermanos, debiera hacer honor a su nombre. Y déjame decirte, este hombre, por esta cosa que hizo de la hambruna y que decidió trasladar a su propia familia a una tierra extranjera, mis hermanos, no estaba haciendo honor a su nombre. Déjame decirte, él tenía una esposa, que su esposa se llamaba Noemí. Significa el nombre de Noemí agradable, dulce. Eso es lo que significa Noemí. Y estos dos, Elimelec y Noemí, tenían dos hijos, unos nombres un poco extraños. El nombre de unos era Malón y el otro era Quelión. ¿Saben lo que significan, mis hermanos, estos dos nombres? Son nombres un poco extraños. El nombre de Malón significa enfermo y el nombre de Quelión significa consumido, es decir, muerto. Eso es lo que significan. Si tienen un par de hijos, mis hermanos, no les pongan un nombre así, mis hermanos. Uno podría ponerle, miren, les presento a mi hijo influenza y mi hijo neumonía. No les pongan así, mis hermanos, es algo así como Elimelec y Noemí pusieron a sus hijos. Uno se llamaba enfermo y el otro consumido o muerto, mis hermanos. A medida que esta historia se desarrolla en el libro de Ruth, estos niños crecen y se enamoran de dos mujeres moabitas en una tierra extranjera. Allí, mis hermanos, donde Elimelec llegó, no confiando en Dios para su sustento, no confiando en Dios para proveerle las cosas, estaba confiando en una tierra extranjera, estaba confiando en un lugar extraño, idólatra, para su sustento. Por eso Elimelec, mis hermanos, no hizo honor a su nombre, que significa mi Dios es rey. Sus hijos se casaron en una tierra extranjera con dos mujeres en una cultura pagana, mujeres que no eran creyentes de Dios. Y cuando llegamos, mis hermanos, al segundo párrafo de ahí de Ruth 1, capítulo 1, mis hermanos, la tragedia realmente golpea a esta familia. El marido de Noemí, Elimelec, muere. La Biblia no dice cómo muere, mis hermanos. No sabemos si fue de vejez, un ataque al corazón o si tuvo un accidente. No lo sabemos, mis hermanos. Pero la tragedia sigue. Dice el pasaje que después sus dos hijos, Malón y Quelión, también murieron, hijos de edad adulta. 3 muertes en muy poco tiempo. Así es que ahora tenemos aquí 3 viudas, Noemí y sus 2 nueras, todas ellas llorando, sufriendo una pérdida, la pérdida de sus maridos. ¿Se imaginan esto, mis hermanos? Si de por sí es duro cuando uno pierde un familiar. Imagínense, mis hermanos, perder el marido y los 2 hijos prácticamente al mismo tiempo. Y estas mujeres, entonces, estaban luchando contra lo que muchos luchan en esta época de Navidad. A algunos no les gusta la Navidad porque les recuerda épocas de soledad o están solos. Por eso a algunos no les gusta la Navidad. Y estas mujeres estaban luchando con esto. Estaban luchando con la soledad. Después de la muerte de su esposo, Noemí decide que lo mejor que puede hacer es regresar a su tierra natal, a Canaán, a la tierra prometida.
porque ella era extranjera allí, no había un sistema, mis hermanos, para que ella se pudiera mantener. Ser mujer, ser viuda y no tener hijos, realmente era una condición bastante difícil, no había quien las cuidara. Entonces Noemí decide regresar a su tierra, mis hermanos, y sus nueras, las nueras de ella, que también estaban luchando contra la soledad, estaban tan unidas a ella que decidieron mudarse con ella. Iban a abandonar también la tierra de Moab y regresar a la tierra prometida, a Canaán, junto con su suegra. Cerca de la mitad del camino, Noemí intentó disuadirlas, se dio la vuelta y les dijo: miren, ustedes no necesitan una suegra como yo no puedo darles más hijos. ¿Y acaso si yo tuviera hijos, ustedes no los van a esperar? Serán muy pequeños. Ustedes necesitan a alguien más, necesitan un hombre, volverse a casar, así es que vuélvanse a su casa. Una de ellas, Orfa, esta mujer aceptó la oferta y se fue. ¿Saben lo que significa Orfa? Orfa significa testaruda, necia, eso es lo que significa Orfa. Pero ella le tomó la palabra a su suegra Noemí y decidió regresarse a su casa. Decidió regresarse así. Pero la otra nuera, mis hermanos, es decir, Ruth, insistió en ir con Noemí. Ruth hace esta declaración sorprendente, mis hermanos, y vamos a leerla, está Ruth 1:16, aquí la tengo, mis hermanos. Dice este pasaje que respondió cuando Noemí le dijo: regrésate a tu casa, no tengo más hijos, regrésate, regresa. Y entonces Ruth le dice a Noemí: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Y así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. A donde vayas tú, yo voy a ir. ¿Saben? Seguramente han leído este pasaje, mis hermanos. Es muy notable este pasaje y frecuentemente se utiliza en invitaciones de bodas, ¿no es así? Entre un hombre, un varón y una mujer, mis hermanos, en una boda se hacen esta declaración: donde tú vayas yo voy a ir y yo te voy a seguir, donde tú mueras yo también voy a morir, mis hermanos. Es una gran declaración entre esposo y esposa. Pero originalmente, mis hermanos, es una declaración de una nuera a una suegra, mis hermanos. La verdad es que si quisiéramos practicar esto en una boda, mis hermanos, deberíamos hacer un alto en una boda y que la nuera le diga esto a la suegra en el momento en que se están casando, ¿no? No creo que esto sería muy popular, mis hermanos, realmente, no lo creo, pero la verdad es que es así. Una nuera se lo dijo a su esposa. Así pues, Ruth y Noemí tomaron este viaje hacia la ciudad natal de Noemí. Y la ciudad natal de Noemí, ¿saben cuál era, mis hermanos? Belén, la ciudad de Belén. Y allí, mis hermanos, déjame decirte, esta es la primera pista para esta historia de Navidad. Es importante. Belén, mis hermanos, era un pequeño pueblo de menos de 200 personas, menos de 200 personas. Por eso, recuerdan, cantamos un himno, mis hermanos: oh aldehuela de Belén. Ni siquiera era una aldea, era más pequeño que una aldea, solo 200 personas. Así que cuando Noemí regresa a su ciudad, a su pequeña aldea, mis hermanos, la gente comienza a hablar, porque era muy pequeña, todo el mundo se enteró y le dijeron: esta es Noemí, está de vuelta en la ciudad, regresó Noemí. ¿Recuerdan lo que significa Noemí, mis hermanos? Dulce, agradable, eso es lo que significa Noemí. Y cuando todo el mundo le comienza a decir: mira, ha regresado Noemí, entonces Noemí les dice, mis hermanos, en Ruth 1:20 al 21, les respondía: no me llamen Noemí, sino llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Déjenme detenerme un momento en este pasaje, mis hermanos. Aquí encontramos a Noemí. Quiero que se imaginen a Noemí llamando o platicando con sus vecinas y dice: Noemí, ¿dónde estabas?
qué bueno que ha regresado. Y él dice, no me llames Noemí. Imagínense a ella, está enojada con Dios. Llámenme Mara, ahora soy amarga. Y está enojada con Dios. Si ustedes se fijan en el pasaje, mis hermanos, dice, en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Dios me ha llevado a esta desgracia. Dios me ha puesto en esta situación tan difícil. Ella esperaba encontrar otra cosa, mis hermanos, allá en la tierra de Moab, y recibió otra. Solo pérdidas. Está enojada, mis hermanos. ¿Saben? La historia de Noemí, mis hermanos, uno puede pensar que la historia de Noemí básicamente es una historia de pérdidas. Ha perdido a su esposo, perdió a sus 2 hijos, perdió su casa, perdió su tierra. Es una historia sobre la pérdida. Pero déjenme hacerles una pregunta, mis hermanos. ¿Esta historia tiene que ser sobre pérdida? Ella vivió con mucho dolor increíble. Por eso dice, llámenme Mara. Pero de eso se trata esta historia. Déjenme contarles algo, mis hermanos. Un misionero llamado Gerald Staiter, él tuvo un accidente automovilístico. Él fue embestido por una camioneta, él iba en su carro con su familia y en el accidente perdió 3 generaciones de su familia. Perdió a su mamá, a su esposa y a una de sus hijas. Él ni siquiera salió herido, pero perdió 3 generaciones en un accidente. Él después escribió un libro, mis hermanos, sobre este viaje de dolor y lo tituló Una gracia disfrazada. La gracia disfrazada. Me gusta ese título, mis hermanos. Y lo que él dice, este hombre en este libro, mis hermanos, es que la experiencia de pérdida no tiene por qué ser el momento que defina nuestra historia. Una cosa es lo que nos pase, sí. Puede pasarnos una tragedia. Quizás puede pasarte algo difícil en tu vida, en el trabajo, en la economía, en lo familiar. Te puede pasar alguna experiencia muy desagradable, pero eso no tiene por qué definir tu vida. Lo que realmente debe definir tu vida es la respuesta a esa pérdida. ¿Cómo estás respondiendo a eso que perdiste? ¿Cómo respondes a la enfermedad? ¿Cómo respondes a la muerte de un ser querido? ¿Cómo respondes al problema económico, al problema familiar? ¿Cómo estás respondiendo a estas cosas? ¿Saben, mis hermanos? La historia no tiene que ser sobre pérdidas. La historia puede ser, mis hermanos, sobre cómo respondemos a las pérdidas. En otras palabras, déjame decirte, tú y yo no escogemos algunas cosas en nuestras vidas. Puede llegarnos la tragedia cuando menos lo esperamos. Pero lo que sí podemos decidir, lo que podemos escoger, mis hermanos, es la respuesta que podemos dar a esas pérdidas, a las tragedias que llegan a nuestras vidas, mis hermanos. Eso puede ser. La verdad es que es difícil, mis hermanos, porque tendemos a centrarnos en lo que está justo delante de nosotros, tendemos a enfocarnos en la pérdida, tendemos a enfocarnos en el dolor, tendemos a enfocarnos en esto, mis hermanos. Es como cuando pedimos un regalo de Navidad y pensamos que nos lo van a traer, pero nos llega otra cosa cuando somos niños, pero cuando somos adultos nos llegan pérdidas. Y esas no las escogemos, pero sí podemos responder, mis hermanos, a esas pérdidas. Y esto es lo que tenemos que aprender de esta historia, mis hermanos. Si hay una palabra para describir la vida de Noemí, no es la palabra pérdida, déjame decirte, es la palabra redención. Y esto también puede ser la palabra que defina tu vida. Quizás has tenido pérdidas en lo económico, en lo familiar. Quizás tienes problemas en tu trabajo, o en lo económico, o tienes problemas en algún área de tu vida, pero eso no debe ser lo que te defina. Lo que te defina debe ser esta misma palabra, la palabra redención. Déjenme continuar con esta historia, mis hermanos. Una vez, pueden anotar la palabra, la tienen allí, mis hermanos, para que no se los olvide. Lo que debe definir mi vida no es la dificultad, no es la pérdida. Lo que puede definir mi vida es la palabra redención.
Déjeme continuar con la historia. Una vez que Ruth y Noemí llegan a la ciudad de Belén, tenían que trabajar y Ruth entonces va a los campos y allí comienza a recoger el grano dejado por el granjero, dejado allí, mis hermanos. Era temporada de la cosecha de la cebada. ¿Por qué hizo esto? No se puede preguntar, pues porque tenía que trabajar. No había nadie más para apoyarlas. No había un sistema de bienestar o de seguridad social, mis hermanos, no había esto. De hecho, el sistema, mis hermanos, había una ley en Israel que exigía al agricultor que el grano sobrante, que el grano que fueran recogiendo y que el que se cayera, mis hermanos, ese grano era para las personas que no tenían recursos económicos. Entonces, Ruth se puso detrás de las personas que recolectaban el grano. Iban recolectando el grano y ella iba recogiendo, mis hermanos, lo que iban tirando o lo que iban haciendo. Sería como hoy, mis hermanos, pues recoger latas de aluminio o los refrescos que alguien desecha, algunas personas los recogen para después venderlos. Algo semejante, mis hermanos, así. Y allí fue Ruth donde se dio cuenta, mis hermanos, de otro personaje que aparece en esta historia. Era un hombre rico y soltero que nunca se había casado, y el nombre de este es Boz. Él era el dueño del campo. Después se da cuenta de esto Ruth. La Biblia dice allí en Ruth 2:3, mis hermanos, dice allí que fue pues Ruth y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, recogiendo lo que tiraban o lo que no podían recoger. Y aconteció que en aquella parte del campo, era de Boz, el cual era de la familia de Elimelec. Quiero hacerte notar algo. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de todo lo que nos pasa. Incluso cuando estamos más frustrados y decepcionados, déjame decirte, Dios tiene el control. Y Él comienza a tomar el hilo de nuestra propia vida. Comienza a tomar el control de nuestra propia vida. Y así sucedió con Noemí y Ruth. En este pequeño versículo lo podemos ver. Llega allí, no es de casualidad que llegó a ese campo. Dios estaba guiando sus pasos hacia este lugar para que pudiera tener un encuentro con este hombre llamado Boz. No quiero hacerles la historia tan larga, mis hermanos, pero Boz se da cuenta de Ruth. Le pregunta de quién es, familiar, y le dice que de Elimelec. Se da cuenta que son parientes, en algún grado, mis hermanos. Y a él le gusta a ella, y seguramente a ella a él. Boz era un hombre mayor, mis hermanos, y comienza a sustentarle. Cuando Noemí se da cuenta de esto, la suegra, pues decide un poco jugar al cupido, mis hermanos, y le dice a Ruth: mira, esto es lo que quiero que hagas esta noche. Te bañas, pones tu mejor vestido, tu ropa más bonita, y quiero que vayas al granero. Era la época en que cuando terminaban de recoger el grano hacían una fiesta. Y cuando vos se acueste, tú, cuando termine, esté acostado, ve al establo donde está dormido y acuéstate a sus pies. Quiero notar, dice, acuéstate a sus pies, le dijo. Y él te dirá qué debes hacer. Uno puede decir, bueno, ¿qué es esto que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Déjenme decirles, mis hermanos, en realidad lo que está haciendo Ruth es haciendo una petición, que le hagan una propuesta de matrimonio. En otras palabras, mis hermanos, eso es lo que está haciendo. Lo que le está diciendo a Boz es que está disponible, que está dispuesta a mudarse. Y seguramente Boz, mis hermanos, era mayor, por eso no se atrevía a hacerle la propuesta. Pero eso es lo que vemos, mis hermanos. El siguiente pasaje dice así, Ruth 3, 8 al 11, mis hermanos, dice que aconteció que a la medianoche Boz se estremeció y se volvió y le dijo: he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él le dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Y aquí está la propuesta, dice: extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. ¿Qué le está diciendo? Estoy disponible para casarme.
Eso es lo que está diciendo Ruth. Estoy dispuesta. Y le agrega, tú eres el pariente cercano. Había una ley, mis hermanos, que es la ley de levirato, en la cual si un pariente moría sin dejar descendencia, entonces el otro pariente, el pariente cercano, mis hermanos, tenía que hacerse cargo no solo de la familia, sino también de las tierras. ¿Para qué? Para que las tierras no pasaran a otra familia o a otra tribu, si no se perdieran. Y también, mis hermanos, los hijos que resultaran, bueno, era para continuar la familia. Por eso le dice esto Ruth, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, es decir, protégeme. Estoy disponible como mujer para casarme y tú eres el pariente cercano. Voy a continuar leyendo y entonces la respuesta de Booz fue esta, mis hermanos. Dice allí que él le dijo allí, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Por eso podemos entender que Booz era de mayor edad, porque le dice, no has ido en pos de jóvenes, ya sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Lo que Ruth le dijo, hazme tu esposa de acuerdo con la ley de Dios, porque tú eres mi pariente más cercano. Y lo que respondió Booz fue, gracias a Dios porque tú eres una mujer así. No te preocupes por nada, yo voy a ver todos los detalles porque tú eres una mujer maravillosa. ¿Qué es lo que es Booz, mis hermanos? Lo que vemos en todo el libro de Ruth, lo que Booz es, mis hermanos, esto. Es el guardián redentor, si lo quieren anotar. Booz es el guardián redentor. Déjenme explicarles esto brevemente, mis hermanos. Este guardián redentor, el pariente más cercano, cuando había un hombre en momentos difíciles, se veía obligado a vender la tierra, entonces el pariente más cercano tenía que comprarla, y si no podía, entonces pasaba el derecho a otro pariente o a otro, y se le llamaba el guardián redentor. Era la ley del levirato, intervenir para que la propiedad pasara a la misma familia y no se perdiera, mis hermanos. Así que Booz dice, voy a tomar la propiedad que era de Elimelec, pero junto con la propiedad tenía que asumir la responsabilidad de Ruth. No solo era la propiedad, la tierra, sino que además de la tierra tenía que casarse con Ruth. Él tenía que responsabilizarse de la familia de Ruth en ese momento. Déjenme decirles, mis hermanos, no fue un pequeño acto de bondad y de sacrificio de Booz, especialmente cuando uno considera que Ruth era moabita. Cuando Booz fue a hablar con el pariente, porque había otro más cercano que tenía derecho a comprar la tierra, y le dijo, oye, está la tierra de Elimelec, ¿quieres hacerte cargo de ella? Y dijo el pariente más cercano, sí, me voy a hacer cargo de la tierra. Pero le dijo, pero también te tienes que hacerte cargo de Ruth. Ah, entonces no la quiero. Eso fue lo que sucedió, allí está en la Biblia, lo pueden leer. ¿Saben, mis hermanos? Ruth era una moabita, era extranjera, de una cultura pagana. Y ningún hombre en esa cultura quería una mujer como Ruth. Pero lo que Booz está diciendo es esto. Amaré a esta mujer a quien nadie más amará. Cuidaré de ella, quien nadie más va a cuidar de ella, yo lo voy a hacer. Redimiré a quien nadie más redimirá, yo seré el redentor del guardián. Eso es lo que está diciendo Booz. Eso es lo que dice, mis hermanos. La verdad es que Booz se enamora de Ruth y él hace su plan para redimir a Ruth como el guardián redentor. Y entonces, mis hermanos, la redime, compra la propiedad, mis hermanos, y finalmente luego se casa con Ruth.
Dice la Escritura, mis hermanos, allí en Ruth 4:13, que Booz después tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. ¿No es bueno Dios, mis hermanos? Claro que sí. Después de toda la pérdida, después de todo esto, hay redención. Y Dios usa un instrumento humano, en este caso Booz, para ser el guardián redentor y redimir a esta mujer y también a su suegra, mis hermanos, también a su suegra. Esta es una hermosa historia, mis hermanos, la verdad. La verdad es una hermosa historia. ¿Y qué consiguió Noemí, mis hermanos? ¿Qué es lo que consiguió? Lo que consiguió Noemí, mis hermanos, fue un nieto, dice, y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. ¿Saben, mis hermanos? Déjame decirte esto. El que tiene la última palabra sobre ti y sobre mí es Dios. Él es quien tiene la última palabra. Tú puedes ver pérdida, puedes ver frustración, puedes ver, sentirte realmente desilusionado. Y hace rato te decía, eso no debe definir tu vida, lo que debe definir tu vida es la palabra redención y cómo estás respondiendo a ello. Cuando Dios toma el control de nuestras vidas, cuando Dios toma nuestras vidas hechas pedazos literalmente, Él puede colocarlas nuevamente y Él da redención. Dios lo da, mis hermanos. Quiero que noten esto. Ustedes tienen un cuadro allí que yo les puse. Déjenme decirles. ¿Por qué Booz entendía muy bien a Noemí? ¿Por qué Booz entendía, muy bien a Ruth? ¿Por qué la entendía? Una mujer que nadie quería, a Ruth, una mujer de una cultura pagana, una mujer extranjera. ¿Por qué Booz lo entendía? Por una razón, porque era hijo de esta mujer, Rahab. Rahab, mis hermanos, esta mujer había sido una prostituta. Cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, Rahab vivía en la tierra de Jericó, en la ciudad. Esta mujer fue una mujer de fe y llegó a formar parte del pueblo judío. Seguramente vos, mis hermanos, entendió muy bien la historia de Ruth y la entendió porque venía de una mujer llamada Rahab. Entendió perfectamente bien la historia de Ruth y estuvo dispuesto a casarse con ella. Nadie más quería cuidarla, pero él la iba a cuidar. Nadie más quería amarla, pero él la iba a amar. Nadie más quería sustentarla, pero él la iba a sustentar. Así sucedió. Y saben, Dios es tan bueno que les dio un hijo que se llamaba Obed. Y este niño, que ya vimos en el pasaje que era nieto de Noemí, hijo de Ruth, tuvo otro hijo que se llamaba Isaí. Dice la Biblia, mis hermanos, que la raíz de Isaí iba a retoñar. Y no se refería precisamente a David, que llegó a ser rey de Israel, sino se refería precisamente a esta otra persona que es Jesucristo, Jesús, quien viene de todo este linaje, mis hermanos. Jesús, que nació en Belén precisamente porque de allí tenía que ser censado, de allí era la familia, y cuando María y José llegaron a ser censados, llegaron precisamente a Belén, la ciudad de donde era originaria Noemí. A este lugar llegó y de allí nació Jesús. Precisamente, mis hermanos, déjame decirte, esta es una historia increíble en la Biblia. Verdaderamente es una historia increíble. Déjame decirte esto. Quizás no te gusta tu situación actual. No te gusta lo que te ha pasado. No te gustan muchas cosas. Pero lo que yo quiero decirte hoy es: no te rindas, no desistas. Ya sé que es difícil no rendirse, pero no te rindas. Ya sé que es difícil,
Quizás has estado orando por muchas cosas y quisieras que algo pasara en tu vida, que la transformara y la cambiara, cambiar esa situación con la que estás peleando. Gracias a Dios que Dios responde. Por ejemplo, el testimonio que dio hoy nuestra hermana con respecto a Emilio. Dios es capaz de responder. Así es que te digo que no te rindas. Recuerda esto, Dios todavía tiene el control y tiene el control de tu historia. La pérdida, la frustración no tiene por qué definir tu historia, pero tu respuesta sí la puede definir. Tu respuesta sí puede definir esto. La verdad es que tú y yo tenemos un guardián redentor que puede cambiar nuestra historia. Como a Ruth, que nadie la amaba, pero había alguien dispuesto a amarla, que alguien estaba dispuesto a cuidarla cuando nadie más quería hacerlo. Así es contigo y conmigo. El Señor Jesús es nuestro guardián redentor. Cuando nadie más te ame, recuerda que Jesús puede amarte. Y déjame decirte, nadie te va a amar más que Él, ni tu esposa. Nadie te va a amar más que Él, ni tu esposo, ni tus hijos o tus padres. Nadie te va a amar más que Jesús. Nadie te va a cuidar más que Él y nadie te va también a proteger más que Él. Él puede tomar el hilo de tu vida. Él puede tomar el control de tu historia. Cuando tú solo ves pérdida, Él ve otra cosa. Él ve redención porque es el guardián redentor de tu vida. Él puede tomar esto. Déjame decírtelo así. Quizás piensas que no puedes salir de la situación en la que estás, pero déjame decirte que sí se puede. Déjame contarte esta pequeña historia, es muy breve. Es una historia que me gusta mucho, mis hermanos. Un hombre salió a correr cierta noche, estaba muy oscuro y de repente comenzó a correr por el cementerio. Y al estar corriendo sin darse cuenta, cayó en una tumba recién excavada. Estaba allí la tumba, mis hermanos. Estaba allí y comenzó a intentar salir, pero no pudo porque era demasiado profunda. No pudo salir. Intentó saltar y no pudo salir. Gritó pidiendo ayuda y nadie pudo oírlo. Y pensó que él iba a tener que pasar toda la noche allí. Así que se sentó a la esquina de la tumba excavada, se sentó allí en un rincón a esperar que llegara el día, a esperar que llegara la mañana. Pero un poco más tarde, esa misma noche, todavía estaba oscuro y otro corredor también salió a correr y también cayó en la misma tumba, en el mismo agujero. El hombre comenzó a saltar tratando de salir y no podía, hasta que de repente sintió una mano en su hombro. ¿Y saben lo que pasó? Claro que salió, y salió por miedo. Déjenme decirles algo. Tú piensas que no puedes salir del agujero en el que estás, pero sí, sí se puede. Porque Jesús es quien puede brindarte la mano para que tú puedas salir. Jesús, tu guardián redentor, en Cristo Jesús, Él puede hacerte salir de esa pérdida. Jesús realmente vino a traer esperanza. Él vino a traer esperanza a nuestras vidas. Para eso vino, mis hermanos. Jesús sabe que la pérdida no tiene que ser tu historia, sino cómo respondes a ellos. Por eso Jesús dijo, vengan a mí todos aquellos que están trabajados y cargados y yo los voy a hacer descansar. Y saben, Jesús lo decía en serio. Por eso Jesús puede dar esperanza para la Navidad, mis hermanos. Jesús vino a dar esperanza. ¿Saben? Cuando Jesús fue colocado en una cruz, después de que vivió durante 33 años aquí, parecía que era el final de la historia y que todo se había acabado, como una historia realmente mala. Pero cuando uno mira realmente quién está detrás, teniendo todo el control, mis hermanos, uno puede ver que eso se convirtió en una gran historia, en una historia de redención, porque es Jesucristo, Dios vivo, que quiere ser tu Dios durante esta temporada. Déjenme decirles, mis hermanos, y quiero concluir. Yo quiero que sepas hoy que no importa lo que tú estés enfrentando, no importa lo que estés viviendo, no importa la circunstancia, no tienes por qué vivir solo. Tú tienes un guardián redentor, que es Jesucristo. Es el Mesías.
Y hoy puedes buscarle, hoy puedes acercarte a Él, hoy puedes decirle, así como Ruth le dijo a Noemí, tú le puedes decir a Jesucristo, yo voy a ir donde tú vayas, tu pueblo será mi pueblo, tú, Jesús, serás mi Dios. Tú puedes decirle eso hoy mismo a Jesucristo. La verdad es que la pérdida, la frustración no tiene por qué definirte. Tu respuesta es lo que puede definirte. Si tú estás dispuesto a seguir a Jesús, puedes responder diciendo hoy, sí, Señor Jesucristo, gracias porque viniste a dar esperanza y yo puedo seguirte a pesar de todas las circunstancias de mi vida. La verdad, si quieres tener una nueva esperanza, puedes tenerla en Cristo, porque Él es tu guardián protector, el guardián que redime. Jesucristo es así. La verdad, mis hermanos, esta es una increíble historia en la Biblia, la vida de Ruth. Pero déjame decirte, hay una historia que tú tienes que escribir, y es tu propia historia. La historia de ti y de Cristo Jesús, y de que Él quiere tomar el hilo de tu propia vida. ¿Lo harás hoy? Yo espero que sí. Yo espero realmente que sí, que tú puedas tomar la respuesta en Cristo Jesús, buscándole y buscándole solamente a Él. Te quiero preguntar, ¿comenzarás a buscarlo y a depender de Él? ¿Comenzarás a hacer esto? Realmente eso es lo que Dios espera de ti y de mí. Para que puedas tener esperanza en esta Navidad, necesitas hacerlo. ¿Por qué no se ponen de pie, mis hermanos, y vamos a orar? Mi Señor y mi Dios, gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, por tu fidelidad, gracias por tu bondad, gracias por tu cuidado. Señor, has sido bueno en gran manera, muy bueno. Gracias, Padre, porque nos dejas entender que no define nuestras vidas la pérdida, la frustración, la decepción. Eso no define nuestras vidas. Lo que define nuestras vidas, mi Señor, es que tú estás con nosotros y que hay redención. Gracias, gracias porque tú enviaste a Cristo Jesús a nacer en un pequeño establo en la ciudad de Belén, para que fuera nuestro guardián que nos redime. Gracias, Señor, por ello. Te queremos alabar, te queremos bendecir, queremos glorificar tu santo nombre. Mi Señor, si hay alguien aquí que tiene pérdidas, o que está frustrado, o no tiene esperanza, por las cosas que han sucedido en su vida, yo te pido, mi Señor, que pueda entender perfectamente bien esta historia. Y así como Ruth le dijo a Noemí, permite, Señor, que todos podamos decirte, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Tú serás mi Dios. Iré a donde tú vayas. Tu pueblo será mi pueblo. Mi Señor eterno, gracias por la esperanza que tú das en tu palabra y porque tú tomas los hilos de nuestras vidas y cambias las cosas con tu bondad. Gracias, Señor, porque realmente hay esperanza en Cristo Jesús. Te ruego que des esperanza. Dé esperanza a cada corazón aquí, a cada familia, a cada varón, a cada mujer, niño y adolescente. Da esperanza, mi Señor, en Cristo Jesús. Por favor, Padre Celestial. Gracias, mi Señor, por tu bondad, por tu consuelo, por tu protección. Gracias, Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.